Tremenda. Buenas noches, ¿se me escucha? Estudiantes, ¿se me escucha? ¿Me pueden indicar, por favor? Ya, ahí están las manitos, muy bien. Bueno, les quiero dar la cordial bienvenida a la materia de filosofía, que va a ser, ¿no es cierto?, la materia de nivelación que voy a tener con ustedes con respecto a lo que va a ser, ¿no?, este 30 de noviembre, el examen de admisión, ¿no es cierto?, de los prefacultativos de la carrera de Derecho, ¿ya? En este sentido, estudiantes, explicarles que los días viernes vamos a pasar las clases en el horario de 8 a 10 de la noche.
¿no? Donde vamos a llevar justamente el análisis, ¿ya? De los dos libros que la Facultad de Derecho nos ha, ¿no es cierto? Permítame un segundito, nos han indicado para dar, ¿no es cierto?, nuestro examen, ¿ya? El primero que es el discurso sobre las ciencias y las artes, que es el primer libro que vamos a analizar. Vamos a, yo les voy a exponer, ¿no es cierto? Como también lo he hecho para prepararles, ¿no? Tal vez algunos están nuevamente, otros que son nuevos y están en el prefacultativo. Tenemos que hacer el análisis en qué consiste, de qué trata, ¿no? Cuáles son los ejes principales que Rousseau maneja en sus dos obras. Entonces, la primera, como les decía, es el discurso sobre las ciencias y las artes, y el segundo libro es el discurso sobre la desigualdad, ¿no? Sobre el origen y la desigualdad de los hombres. Entonces, dos libros, vamos a decir, interesantes, cada uno tiene su complejidad, ¿no? Cada uno tiene ahí justamente sus teorías filosóficas, su razón de ser para explicar, ¿no? Entonces, en este sentido, hoy día vamos a llevar justamente, por favor, vamos a empezar con un preámbulo, ¿no? Abarcando todo lo que Rousseau habla, ya para que la siguiente semana nosotros empecemos ya a analizar el discurso. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un preámbulo el día de hoy, ¿no? Ajustando ciertos elementos filosóficos que sostienen sus dos obras, para que ustedes me puedan comprender, ¿no? Muchas veces podemos analizar el libro, pero hay siempre elementos, ideas sueltas y decimos, ¿de dónde sale esto? No entiendo esta palabra o cómo se explica, ¿no? Entonces, a razón de ello, vamos a hacer esta clase, ¿no? De introducción y vamos a también trabajar. A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Les voy a compartir las diapositivas, por favor, pero siempre como recomendación les digo a mis estudiantes, lean los libros, ¿no? Si bien por mi parte yo voy a darles toda esa parte, la nivelación, el entendimiento, ustedes tienen que poner la otra parte también para que puedan dar un buen examen, ¿no es cierto? Y puedan entender también de qué trata estas obras. No les digo que yo voy a dejar vacíos, ¿no? Lo importante acá desde la parte del instituto y como docentes estamos comprometidos en no dejarles vacíos en nada, ¿no es cierto? Pero el compromiso también está en que ustedes lean el libro, comprendan con lo que están avanzando o incluso adelantarse a lo que yo voy a ir explicando para que ustedes tengan un aprendizaje más significativo. ¿Ya? Entonces, permítame, por favor, voy a apagar la pantalla, permítanme un segundito. Y, por favor, les voy a pedir que siempre me apoyen en lo siguiente, indicándome, ¿ya? Se ve la pantalla, no se ve, licenciada, se escucha. Miren, ahorita me imagino que en toda La Paz está lloviendo, ¿no? Si la señal se baja de igual manera, lisen su señal, si es que está fallando, si no se ve las diapositivas, todo ello. Si estoy avanzando muy rápido, también por favor indíquenme, licenciada, hay estas situaciones, entonces para que yo también pueda ajustarme. Ya no se van a quedar calladitos. Miren, yo voy a compartir la pantalla y muchas veces no veo si levantan la mano. Entonces me interrumpen nomás, me dicen licenciada, esto licenciada, entonces así vamos a tener una retroalimentación. Además de ello, por favor, les voy a pedir que, ¿cómo se dice? Por favor, algo que no comprendan, me avisen. Licenciada, no entiendo. Sin miedo, por favor, porque estamos, a ver, voy a activar mi cámara, todavía no vamos a compartir. No, sin miedo. Licenciada, no comprendo, ¿me puede volver a explicar? Y con gusto lo vamos a hacer. Yo entiendo que algunas personas van a captar mucho mejor que otras, ¿no? Pero la idea del curso de nivelación es que todos salgan con el mismo aprendizaje, ¿no es cierto? Y puedan tener ese conocimiento y rendir en el examen que va a ser el 30 de noviembre, que ustedes van a aplicar, ¿no? Entonces también los otros compañeros no molestarse, ¿no? Porque comprenderemos que no todos van a tener el mismo ritmo, ¿no? O a algunos les va a costar un poco, otros van a agarrar más rápido, pero la idea es que todos tengan el mismo nivel, ¿no? Sin miedo, licenciada, por favor, explíqueme qué significa esta palabra, porque si se quedan calladitos, yo voy a avanzar y ustedes ahí tal vez se van a ir perdiendo, ¿ok? Eso más que todo como recomendación, en las clases vamos a entrar 2 horas, ¿no es cierto? No vamos a estar en las pantallas. Siempre es bueno, ¿no? Nuestro cerebro tiene que tener un breve descanso para que ustedes respiren, tomen agüita.
se refresquen y nuevamente volver. Entonces vamos a tener siempre en las clases un intermedio de 5 a 7 minutitos para que podamos retomar, ¿no? El compromiso está entonces hasta el viernes 28 de noviembre, si no me equivoco, ¿no? Si es que me estoy equivocando, pero hasta esa fecha tendremos que llevar nuestra última clase terminando nuestro segundo libro, ¿ya? Con esta explicación entonces voy a compartir este preámbulo, permítanme. Este preámbulo de Rousseau. ¿Se ve la pantalla? ¿Me pueden indicar? Sí se ve, licenciada. Muchas gracias, muy bien. Listo. Entonces empezaremos. Ojo, nuevamente les estoy repitiendo. Todavía no estamos empezando el primer libro. Vamos a hacer un preámbulo de todo lo que consiste Rousseau, de todas sus ideas, para que ustedes también me comprendan. ¿Ya? Muy bien, empezaremos a avanzar. Bueno, ¿qué podemos hablar de Jacques Rousseau? ¿Ya? Jean-Jacques Rousseau es su nombre completo. Ahí, ¿no? Nace del año 1712 a 1778. Ha sido el filósofo más influyente de la Ilustración, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es la Ilustración? ¿Alguna idea, estudiantes? A ver. ¿Nadie tiene alguna idea qué es la Ilustración? Ya. A ver, permítanme, vamos a hacer lo siguiente, antes de empezar. ¿Se está viendo mi Word o no se ve? ¿Eso me pueden confirmar? Se ve, licenciada. Listo, muy bien. Miren, yo quería saltarme algo importante, pero ahí no hay un vacío. ¿Qué es la Ilustración? Ustedes ahí me dicen, no, nadie sabe, ¿no? ¿Qué será la Ilustración? Fue un Entonces, movimiento cultural e intelectual. muy bien, a ver, ahí dice el compañero, buenas noches, ¿cuál es su nombre? Me dice que es un movimiento, perdón, a ver, díganme nuevamente, ¿movimiento qué? Cultural, ¿ha escuchado? ¿Me pueden decir? Fue un Ya, movimiento cultural e intelectual. ya un movimiento cultural e intelectual, muy bien. Europeo, Pero ¿no? antes de eso, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Para que todos tengamos, para que no nos perdamos, ¿no? Yo voy a hablar de la ilustración, voy a hablar de la razón, y ustedes van a decir, ¿qué está hablando esta licenciada? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, les pido que vayan también copiando, tomando nota. Antes de empezar, Rousseau, vamos a tomar bien en claro lo siguiente, ¿ya? La humanidad, estudiantes, ha tenido 3 etapas del pensamiento humano, ¿ya? 3 etapas. Vamos a empezar con la primera etapa del pensamiento humano, ¿listo? Y vamos a ir anotando, y es la época mística, ¿ya? Y lo vamos a poner entre paréntesis, que es el mito o lo mágico. Anotemos. Mito o lo mágico. A ver, ¿qué vamos a decir? ¿Por qué estamos hablando justamente de esta época mística? ¿Por qué vamos a hablar de los pensamientos? Porque Rousseau justamente cuando entremos a su primera obra de la filosofía, ¿no? De las ciencias y las artes, aluye mucho a lo que ha sido el pensamiento racional, por eso habla de las ciencias. Pero para eso tenemos que conocer qué tipos de conocimientos o pensamientos humanos teníamos, ¿ya? El primer pensamiento que se ha registrado, o sea, desde la edad antigua, ha sido la época mística, ¿ya? Conocido a través del pensamiento basado en el mito o lo mágico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que las personas estudiantes, ¿ya? Razonaban o tenían un conocimiento, sí, vamos a poner, tenían un conocimiento, ¿ya? Sobre las leyes naturales. Ahí está. Es decir, que las personas ya hallaban respuestas a través de fenómenos naturales
¿no? Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo la lluvia, el trueno, ¿no? Ahí está. Sobre la parte del cosmos, ¿no? Entonces, cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier duda que tenían los seres humanos en la antigüedad, ¿no? Ellos pues hallaban sus respuestas a través de estos fenómenos naturales, pero no solamente a través de ello, sino también a través de lo mágico, ¿no? De lo mágico. ¿Qué será lo mágico? De lo simbólico, ¿no? ¿A través de qué? A través de historias, a través de mitos, a través de distintos dioses, ¿no? Como el dios del rayo, ¿no? Y la luna, que bueno, pues ellos trataban de explicar y hallar sus respuestas a través de estos fenómenos, ¿no? Es decir, que controlaban, vamos a decir, su pensamiento, su forma de ser, ¿no? O se regían incluso a través de estos fenómenos. Entonces, aquí vamos a poner, y lo voy a subrayar en un momento, el conocimiento se basaba en la imaginación y la fe mágica, ¿no? La mitología. Ahí está. Eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, este conocimiento estaba bien marcado y lo voy a poner, lo subrayo ahí con rojo y resaltador amarillo. Permítame un segundito, a ver, ahí. Listo. Ya. Entonces, ese era el primer conocimiento. Ya la humanidad estaba avanzando, estudiantes, ¿no? Y la gente ya adquiría mayor conocimiento, adquiría, ¿no es cierto? Quería hallar más respuestas acerca de lo que se cuestionaban. Y vamos a dar paso justamente a este segundo conocimiento de la historia y que hasta la actualidad pues está presente, ¿no? En gran parte, no vamos a decir todo. La época, aquí está, época, así me pone con mayúscula, ¿no? Teológica. ¿Ya? ¿En qué consistía esta época teológica? ¿Qué es lo que nos decía, no? Bueno, que se pasó del mito a la religión. A la religión organizada. Es decir, estudiantes, que el conocimiento ya no se basaba, ¿no? El conocimiento humano, las respuestas que querían encontrar los humanos, ya no se basaba en las leyes naturales, en fenómenos, en el cosmos, en lo mágico, en lo simbólico, no. El conocimiento ya pasa a ser, ¿no es cierto? O a encontrar sus respuestas a través de lo teológico, ¿no? Es decir, a través de la, voy a poner con mayúscula, de la fe, de Dios como el centro de todas las respuestas. Está. Entonces, a partir del siglo, aproximadamente el siglo XIII hasta el siglo XVII, vamos a llamarlo así, este conocimiento se basaba a través de lo teológico, de la fe, ¿no? Dios como el centro de todas las respuestas. En este sentido, entonces vamos a decir que la iglesia ya tenía el poder sobre la educación, sobre la ciencia y la política, ¿no? Obviamente recién estaba empezando a hacer ciencia, pero esta ciencia basada en esto que denominamos la fe, ¿no?
Entonces, las personas decían, Dios nos va a dar la respuesta. La fe mueve montañas, ¿no? Y por eso les decía, en la actualidad hay muchas personas que se rigen aún en ello, ¿no? Si tú tienes fe, todo va a salir bien. Incluso dicen, ¿no? Hay cosas inexplicables que solo la fe, solamente Dios puede dar las respuestas. Entonces, la gente se va organizando de esa manera y la iglesia, pues, se empieza a poner como el centro, ya como la institución más importante y en la cual se va a regir, pues, todo el control del poder de la educación, de la ciencia y la política, ¿no? También vamos a decir que si había algo negativo, se decía que era un castigo divino, ¿no? Entonces decían ellos, no, si está pasando algo malo es un castigo divino, porque Dios está enojado, ¿no? Y por eso nos manda los castigos. No, no te portes mal porque Dios te va a castigar, ¿no es cierto? Entonces esa era la situación en el tema de este tipo de conocimiento de la época teológica, ¿no? Entonces el ser humano deja el mitológico, deja lo mágico y dice, no, Dios es el centro de todo y se coloca como el centro de todas las respuestas. ¿Qué quiere hallar el ser humano? ¿Qué quiere comprender? Vamos a poner, o hallar el ser humano, ¿ya? Listo. Mientras ahí les dejo un ratito para que vayan copiando. Muy bien. Entonces, esta es la segunda época teológica del conocimiento humano. Ya, permítanme un segundito. Listo. Muy bien. Y justamente vamos a llegar a esta tercera etapa, ¿no? Y que pues lo que les había preguntado para que podamos comprender. Luego, ya, el conocimiento humano va a tener poder en lo siguiente. Y pasamos a esta gran época importante, ya, como es la época de la Ilustración. Que más adelante les voy a dar el significado, que también vamos a apoyar lo que nuestro compañero nos indicó, ¿no? Que participó. Y actualmente estamos, pues, viviendo, ¿no? Ya parte de todo este tiempo hemos vivido parte de este conocimiento, ¿ya? Y es así, ¿no? El ser humano, vamos a decir así, tiene el conocimiento como actividad intelectual. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué es la actividad intelectual? O sea, los seres humanos tenemos esa capacidad de razonar. Entonces, la ilustración, estudiantes, se basa ya a partir del siglo XVII y con más auge en el siglo XVIII, ¿ya? Que el conocimiento se basa en el uso de y voy a poner con mayúscula, de la razón. ¿Ya? Como les había indicado, como actividad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas somos capaces de ser sujetos pensantes, ¿ya? Y voy a poner con amarillito. Somos sujetos pensantes. ¿Qué quiere decir esto al ser sujetos pensantes? Que tenemos la capacidad de poder pensar y razonar. Anotemos así. A ver, les voy a poner. Tenemos la capacidad de pensar y razonar por nosotros mismos. Nosotros mismos somos capaces de
¿qué? ¿No? De pensar, de analizar y de solucionar. ¿No? Entonces, el momento en que se plasma esta época de la Ilustración, con lo que les estoy indicando, que es la llegada de la razón como actividad intelectual del ser humano, somos capaces de ser sujetos pensantes, razonables, ¿no? Tenemos la capacidad de pensar, de analizar y sobre todo de solucionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pues hay una ruptura de lo que va a ser el primer conocimiento, que era la época mística, ¿no? Incluso la segunda época, la fe. Entonces, el ser humano dice, un momento, las respuestas no lo halla la fe ni Dios. Nosotros somos capaces de pensar, incluso de solucionar, porque todo está en nuestras manos. Entonces, el ser humano adquiere un poder tan importante y se vuelve el centro de este conocimiento, ¿no? Y con esto, ¿qué pasa? Como somos capaces de pensar, empezamos a desarrollar la llamada ciencia, es decir, lo científico. Ahí está. Entonces, los seres humanos somos capaces, y es en la actualidad lo que hacemos, ¿no? Ahora estamos creando ciencia. Ahora ya ha venido la inteligencia artificial, que en su momento, pues de aquí a unos años, también nos dirá, ¿no? Ya no es la ilustración, ahora es la inteligencia artificial, porque los robots incluso ya piensan por nosotros, mucho mejor tal vez, ¿no? Entonces, es así como el conocimiento humano va avanzando. Entonces, se desarrolla esta llamada ciencia, lo científico, ¿no? Y con esto, pues, vamos a decir, se desarrolla este método científico, ¿no? Que no nos vamos a complicar, el método científico es la capacidad de la observación, ¿no? El análisis, la experimentación y obviamente, ¿no? ¿Cierto? Vamos a hacerlo resumido, la solución. Entonces, en otras palabras, la ciencia comprueba. Nosotros tenemos que ser capaces de comprobar, ¿no? De hallar respuestas, de solucionar muchas cosas. Entonces, es aquí que la ciencia adquiere mucho poder, ¿no? Y se basa en todo este eje central del conocimiento y pues prácticamente anula, ¿no? El pensamiento místico y también de cierta manera quita el poder a lo que ha sido este pensamiento teológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya adquiere mucho valor. Y con esto, pues con la ilustración también van a ser las ideas de libertad, de igualdad, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos. A ver, aquí vas a poner. Ahí está. ¿Y cuál ha sido entonces la conclusión de esto? Que la razón es la principal fuente de conocimiento. Y justamente Rousseau va a ingresar pues por esta idea, ¿no? De las ciencias y las artes, cómo en este discurso vamos a ver cómo se da esa desigualdad que trae estas ciencias y las artes y todo lo que él postula en su teoría a través del estado de naturaleza, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a decir, ¿no? Que el hombre es capaz de razonar y hacerlo todo. Entonces, justamente, Rousseau ya hace estas dos obras, nace estas dos obras en la época de la Ilustración. ¿Me han comprendido hasta aquí? No sé si tuviera alguien alguna duda como antecedente para seguir avanzando este preámbulo del día de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? No, licenciada, todo está claro. Ya, muy bien. Muy bien, entonces como no hay preguntas, no hay dudas, nos vamos nuevamente a nuestra presentación. Ya. Entonces, con esta aclaración, que ya sabemos que es la Ilustración, ¿no? Entonces, Rousseau se convierte, pues, en uno de los filósofos más influyentes de esta Ilustración.
¿ya? Para los que acaban de llegar, estamos haciendo un preámbulo. Las siguientes semanas ya vamos a empezar con el avance de nuestros libros, o tal vez hoy día vamos a empezar, dependiendo ya cómo va a ser el avance. Entonces, Rousseau, su pensamiento se centra en lo siguiente, ¿no? En la naturaleza humana, ¿no? Él va a centrar su pensamiento en la crítica justamente de la sociedad moderna, ¿no? Con la llegada de las ciencias y las artes, pero también su educación, que nosotros no lo vamos, perdón, su pensamiento que nosotros no lo vamos a estudiar, también se basa en la educación y la teoría política, ¿no? En su libro menciona un elemento de la educación, pero por ejemplo hay libros como Emilio, ¿no? Que siempre les digo, para su tiempo libre puedan leerlo. Es muy interesante los postulados que él hace sobre la educación, ¿no? Cómo debería ser la educación en las sociedades. Muy interesante. Entonces, él también toca su pensamiento, ¿no? Pero a nosotros nos va a interesar más que todo el discurso de las ciencias de las artes y también la desigualdad entre los hombres, ¿no? ¿Cómo llega esa desigualdad? ¿Cómo se origina la desigualdad? Muy bien, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Rousseau, pues, en esta introducción de Rousseau, nos dice que valoraba el sentimiento por encima de la razón, ¿no? Miren qué interesante, pese a que la razón ha sido, pues, parte fundamental de la ilustración y que incluso, ¿no? Hasta la actualidad nosotros somos seres pensantes y desarrollamos ciencia, ¿no? Él decía que la razón corrompía justamente al ser humano, ¿no? Y él justamente hace, ¿no? Muchas alusiones, no está en contra de la razón porque claramente él sabe que esa es una herramienta de avance, pero lo que sí está en contra es cómo se ha ido desarrollando en las sociedades, ¿no? Que lo vamos a estudiar en los dos libros en todo este tiempo. Entonces, él centra su pensamiento en este estado de naturaleza, ¿no? Que más que todo este estado de naturaleza lo vamos a analizar y ver en el segundo libro, ¿no? Él es donde se aboca en su segundo libro toda esta teoría. ¿Qué dice él acerca de este estado de naturaleza, que es su pensamiento central? Él dice que este estado de naturaleza es una condición hipotética anterior a la formación de la sociedad. Ahí está. Entonces él decía que antes de la formación de una sociedad existía un estado de naturaleza. Y él justamente apoya esta teoría como un estado donde los hombres no se corrompían, no existía daño, ¿no? Pero ya en esta llamada sociedad adquieren todo lo negativo y da ejemplos de cómo las sociedades se van corrompiendo. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué decía? ¿Cómo defendía su tesis central de este estado de naturaleza ruso? Bueno, él decía, ¿no? El ser humano en este estado, pues, vivía aislado efectivamente, ¿ya? Sin vínculos sociales permanentes. Y además, que como vivía en un estado de naturaleza, no tenía lenguaje ni una razón desarrollada. Entonces, él dice, ¿no? Este estado de naturaleza, el hombre prácticamente no sabía, ¿no? Vincularse con otras personas. No tenía ni siquiera una razón desarrollada. Pero él dice, ¿no? Qué interesante hubiera sido que él se quede así. Pero claramente no, la humanidad tiene que avanzar. Entonces él ahí, ¿no? Dice, bueno, tiene que avanzar, pero no cómo se está dando en las sociedades. Por eso es que en todas sus obras, él
¿no? Él dice, ¿no? En ese estado de naturaleza, el hombre va a actuar por instinto, pero posee libertad y perfectibilidad. Pero además, este hombre tenía pues la capacidad para mejorar. Pero, sin embargo, ¿no? Él dice, en el estado de naturaleza, él mismo seguía por dos principios básicos. Por el amor de sí, que dice que este era un instinto de conservación. Pero también tenía otro elemento primordial y eso lo vamos a ir viendo justamente en las dos obras donde él dedica estos elementos, ¿no? Que es la piedad. Dice, el hombre en el estado de naturaleza desarrolla la piedad, ¿no? Y esta piedad entendiendo como el rechazo al sufrimiento ajeno. Lo que en su obra, cuando veamos ya las obras de Rousseau, ¿no es cierto? En el análisis que él hace, dice, la piedad no se encuentra en la sociedad, esta piedad se ha perdido, ¿no? Sin embargo, en el estado de naturaleza sí se desarrolla. ¿Por qué? Porque este hombre natural, ¿no? Este hombre sin vínculos sociales es un hombre más bueno, más piadoso del prójimo. Lo que él justamente va a ir en contra de todo lo que vamos a adquirir en sociedad. Y es muy cierto, cuando ingresemos al libro, ustedes o ya están leyendo el libro, ¿no es cierto? Es bien interesante. Yo siempre les decía, cuando estaba preparando en clases presenciales para su examen de admisión, les decía, no, si Rousseau estuviera vivo, se puede morir, se puede suicidar de todo lo que está pasando en la sociedad. Porque él era como que estaba, vamos a decir, adivinando lo que iba a pasar, ¿no? Pero tal vez ni siquiera se iba a imaginar en el mundo en el que estamos en la actualidad, ¿ok? Entonces, eso era, ¿no? Entre los elementos que él defendía justamente en este preámbulo del estado de naturaleza. Bueno, a ver, ¿qué habla del estado de naturaleza? Rousseau. Bueno, para Rousseau, el estado de naturaleza, estudiantes, era un estado de paz, un estado de inocencia, un estado de libertad. Donde justamente Rousseau decía, en este estado de naturaleza el hombre no tiene vicios, ¿ya? No tiene tampoco virtudes, porque no hay una moral social aún que desarrolle, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿Quién me puede ver por participación? ¿Quién me podrá decir qué es la moral, estudiantes de derecho, ustedes que van a escuchar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la moral, compañera? La moral es un conjunto de valores que según a lo que yo he entendido es sobre la sociedad, es como cada uno tenemos, digamos, el respeto, la honestidad, o sea, hay un conjunto de valores que son varios, ¿verdad? Eso es lo que he entendido sobre la moral en el derecho. Ya, muy bien, correcto, está bien, ¿no? La moral, dice, ¿no? Que es ese conjunto, pues, como ha dicho su compañera, de valores, de normas, estudiantes, de principios, que no solo la persona tiene, sino también la sociedad, ¿no? Claramente sabemos que si una sociedad tiene una moral alta, obviamente sus ciudadanos van a ser moralmente altos, ¿no? Pero si tenemos una sociedad con mucha inmoralidad,
claramente sus individuos van a ser el reflejo de ello, ¿no? Entonces, esa es la moral. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? O sea, identificamos qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no identificamos desde mi yo personal, ¿no? Ah, no, para mí esto es bueno y para mí es malo esto, ¿no? No. La sociedad también tiene que regir a las personas, ¿no? Regularlas. Y eso se lo consigue mediante la moral. ¿No? Por ejemplo, creo que ahora está de moda, digamos, decir, quien toma más es mejor persona, ¿no? Y en realidad puede ser así, no puede ser así. Ahí vamos a tener un debate muy grande, ¿no? Moralmente, ¿qué se puede aceptar y qué no? Para alguna persona te va a decir, no, el ir a fiestas y el tomar es lo mejor. Pero otra persona te va a decir, no, un momento, eso es incorrecto. Eso no es algo normal, ¿no? Entonces, justamente la moral va normando esos principios y esos valores, ¿no? El ir a robar es normal, es que solo he robado, solo he alzado, ¿me entienden? Entonces, ahí tenemos que ver qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces, Rousseau dice acá, bueno, en ese estado de naturaleza, la moral no se desarrolla porque el ser humano todavía no sabe qué es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque el hombre en estado de naturaleza es inocente, no conoce lo bueno ni lo malo. Él simplemente va a actuar bajo las leyes naturales, ¿no? En este caso de la naturaleza, ¿ya? Él, ¿cómo lo menciona su estado de naturaleza? ¿No? Al individuo en su estado de naturaleza lo menciona como el buen salvaje. ¿Ya? Ahí está, él denomina así, Rousseau le da este denominativo, el buen salvaje. Permítanme un segundito, por favor. Ya, ahora sí. El buen salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque como les había adelantado, este buen salvaje no era ni bueno ni era malo moralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral surge de la sociedad, ¿no? Entonces, en el segundo libro, por ejemplo, Rousseau hace alusión a esta desigualdad que se da y justamente toca pues el tema de la moral, ¿no? ¿Qué más dice? El buen salvaje para Rousseau vive en armonía con la sociedad. Es un ser tranquilo, armonioso con su naturaleza, con el ambiente, con su entorno. Por lo tanto, dice, ¿no? Este buen salvaje no tiene deseos, ¿no? Superfluos ni ambiciones. O sea, ¿qué significa superfluo? Acá les pongo, ¿no? Aquello que sobra o es innecesario. En otras palabras, nos está diciendo que este hombre en estado de naturaleza, este buen salvaje, pues sus deseos eran algo normal, natural, no tomaba en cuenta lo innecesario, ¿no? Ni tampoco tenía esas ambiciones. Ahí está, ¿ya? Aquello que sobra, que es innecesario. Entonces, él lo denominaba así, ¿no? Como su buen salvaje. Ahí está. ¿Qué más vamos a decir en este preámbulo? Pues Rousseau, en estas dos obras, ¿no? Cuando vayamos a analizar, pues hace un análisis de la transición del estado de naturaleza a lo que es esta llamada sociedad, ¿no? ¿Qué dice él? ¿Cuándo aparece la sociedad? Dice, ¿no? Y justamente cuando veamos el segundo libro, es pues la clave de la desigualdad, ¿no? ¿Qué es lo que dice él? Bueno, dice, ¿cuándo se rompe el estado de naturaleza y cuándo nos convertimos en sociedad? O cuándo, ¿no? Apareció la primera sociedad. Y él dice, aparece con la propiedad
privada. ¿Ya? Cuando alguien dijo, esto es mío, fue el fundador de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos delimitando lo que es mío. Y cuando yo delimito lo que es algo mío, ya empiezo incluso, ¿no? Generando los términos de desigualdad, de egoísmo, ¿no? Entonces, es ahí donde dice, no, con la propiedad privada se rompe ese estado de naturaleza y ahí va a ser el punto de origen de una sociedad. No se sabe quién dijo que esto es mío. Cuando veamos el segundo libro en el análisis, ¿no? Claramente, incluso Rousseau culpa a esos ciudadanos que han permitido, ¿no? Que acepten que alguien les diga que la tierra, una porción de la tierra es la propiedad privada. Porque claramente en el libro nos indica que no, nunca ha habido esa propiedad privada, ¿no? Era una propiedad en común que hubo algunas personas, por eso decimos, ¿no? Alguien dijo y se apropió de esa tierra. Y es así como ya empieza este inicio de la desigualdad y la división de clases sociales y todo lo que Rousseau va a exponer, ¿no? En esta desigualdad. ¿Qué más? Aparte de la desigualdad, dice él, ¿no? Va a originarse la dependencia, se va a originar la competencia. Por lo tanto, este hombre va a perder su piedad natural. Entonces, el hombre, cuando entra a la sociedad, ya empieza a perder esa piedad natural que les dije, ¿no? La compasión que se tiene por la otra persona. Se vuelve egoísta y se vuelve ambicioso. Y justamente cuando veamos el análisis del primer libro, vamos a ir ver, ¿no? Cómo las ciencias y las artes convierten a este hombre ambicioso, cómo lo convierten a un ser egoísta, con ciertos elementos que se va a estudiar, ¿no? En las clases para su examen, ¿ya? Entonces ahí en ese libro envuelve, ¿no? Cómo el hombre se vuelve egoísta, se vuelve ambicioso. Muy bien. ¿Qué más podemos decir, no? Miren, algo interesante que hay que tomar como una tesis central en su pensamiento de Rousseau, ¿ya? Y lo ponemos acá en las diapositivas. Dice, ¿no? Rousseau, estudiantes, no propone volver a un estado naturaleza, ¿no? Porque claramente en sus obras él dice, ¿no? El hombre va a evolucionar. El hombre en algún momento tenía que convertirse social, tenía que ser un ser social, tenía que socializar con los demás. Pero lo que sí él está en contra, ¿no es cierto?, era en cómo la sociedad se estaba dando, ¿no? Él quería que su estado de naturaleza, con sus elementos y características, pueda mantenerse y reconstruir a una sociedad de forma justa. Y no a una sociedad como se estaba, ¿no? Como vamos a ver en Atenas, justamente en Europa, cómo se estaba desencadenando la desigualdad entre los hombres, cómo se estaba dando los vicios, cómo se estaba generando los males que las ciencias y las artes estaban desenvolviendo. Entonces, eso es algo que debemos saber. Rousseau no proponía volver a esta naturaleza porque esto era imposible. El hombre evoluciona, las personas evolucionamos, pero él quería, más al contrario, tener una sociedad de forma más justa, ¿no? ¿Recuperando qué? Recuperando dos elementos, la libertad y la igualdad.
Ahí está, ¿no? Por eso es que acá hay una imagen, ¿no? Muy interesante. Ahí está incluso un cartel que dice Francia libre, ¿no? Él muestra cómo acá los hombres sí justamente están socializando. No hay un hombre aislado acá, ¿no? Porque claramente dice, sí, se puede tener una sociedad, pero una sociedad tranquila, una sociedad justa, donde las personas recuperen realmente su libertad e igualdad, y no como se estaba dando ya en esa época de la sociedad. Y justamente, ¿no? En su teoría de ese estado de la naturaleza, él va a criticar duramente a la sociedad que se estaba generando en el siglo XVIII, ¿no? A partir del siglo XVIII en realidad. Y él dice, ¿no? Para poder vivir tranquilos, propone un nuevo contrato social que se basa en la voluntad general, ¿no? Entonces Rousseau dice, muy bien, para que exista, ¿no? Paz, igualdad, recuperemos esta libertad, porque claramente no podemos volver al estado de naturaleza, él dice, muy bien, vamos a realizar un contrato social. ¿Qué será un contrato social? Un acuerdo que se va a dar entre el Estado y las personas. ¿Para qué? Para poder mejorar, para tener, ¿no? Una mejor sociedad. Y vamos a ver a continuación justamente lo que vamos a hablar de este contrato social, ¿no? ¿Qué es lo que dice antes de llevar el contrato social? Él dice, ¿no? Lo primero que debemos analizar es esa convivencia general entre las personas. Ahí está. Dice, lamentablemente en la sociedad han aparecido tres elementos: los intereses de las personas, los males y los vicios. Ahí está. ¿Qué es lo que trae en esta convivencia general como sociedad estos intereses, estos males, estos vicios? Pues va a ser que se genere la desigualdad. Y él dice, ¿no? Todo esto que pasa en la sociedad solo va a poderse solucionar con un pacto social. ¿Y cómo se llama este pacto social? ¿No? Se lo va a denominar el contrato social. Entonces vamos a ver a grandes rasgos qué es el contrato social. Ojo, Rousseau incluso tiene una obra, ¿no? Exclusiva del contrato social, muy interesante, que me imagino que cuando ustedes ingresen a Derecho, en su primer año les van a hacer leer, ¿no? El contrato social. También en su segundo libro, él es donde toca esta parte del contrato social como un punto interesante, ¿no? De lo que habla sobre la desigualdad de los hombres. Pero nosotros acá vamos a llevar a cabo qué es un contrato social. A ver, 9 de la noche, permítanme, vamos a avanzar esto más, esta diapositiva, y les voy a dar ahí su correspondiente descanso, ya, de unos 5 minutitos para luego continuar. Muy bien. ¿El contrato social qué es? ¿No? El contrato social, nos dice Rousseau, que es una teoría política. Que esta obra tiene como origen el año 1762. ¿Cuál era el objetivo principal de esta obra del contrato social? Pues su objetivo era responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede vivir el ser humano en sociedad sin perder su libertad natural? ¿Cómo puede vivir este ser humano sin perder esa libertad tan importante que lo adquiere en el estado de naturaleza?
Y bueno, Rousseau agarra y dice, muy bien, propone que la solución está en generar un pacto, ¿ya?, entre los ciudadanos libres e iguales que va a generar una comunidad política justa. ¿No? Ahí está. Entonces, vamos a ver, y con esto vamos a tomar el descansito, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos claves del contrato social que habla Rousseau? Bueno, a ver, el primer punto vamos a anotar. Él dice, ¿no? Un elemento clave de este contrato social, de este acuerdo para que los individuos no pierdan su libertad natural, es que se debe renunciar a la libertad natural, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué significará que renuncie a su libertad natural? Dice, ¿no? Rousseau, en el estado de naturaleza, el ser humano es libre, pero vive aislado y sin leyes, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que este ser humano, cuando entra en sociedad, ¿no? Dice, renuncia a su libertad natural, ¿no? Es decir, renuncia a hacer todo lo que él quiera. ¿Por qué? Porque claramente en el estado de naturaleza, ¿no? Y eso obviamente está registrado en la época cuando empezamos, ¿no? En la época del salvajismo, de la barbarie, ¿no? El hombre, nadie le decía nada, él podía hacer cosas, nadie le decía nada. Entonces, cuando este hombre entra en en el estado social, ¿no? En la sociedad, pues pierde su libertad natural, tiene que renunciar. ¿Para qué? ¿No? Y ustedes, futuros profesionales de derecho, tienen que saber para qué renuncia a esta libertad natural. Para ganar una libertad civil. ¿Qué será esa libertad civil? Pues cuando renunciamos a nuestra libertad natural, estudiantes, ganamos una libertad civil que va a estar regulada por leyes, ¿no? ¿Y cuáles son esas leyes? Las leyes que nos van a normar nuestra conducta y comportamiento en sociedad. Es decir, que yo no voy a poder hacer lo que me da la gana, ¿no es cierto? Porque yo me debo a una sociedad y debo respetar, y además que las leyes van a autorregular mi comportamiento y mis actitudes. Entonces, miren, aquí hay una clave central. El ser humano renuncia a su libertad natural para adquirir su libertad civil. Muy bien. Hasta aquí, por favor, estudiantes, vamos a darnos una pausita. Ahorita es 21:07. Retornamos 21:14. ¿Ya? Nos damos una pausita y vamos a empezar con el siguiente avance.
Muy bien, estudiantes, vamos a retomar. Ya, a ver, permítanme un segundito. Ahí está. Muy bien, nos hemos quedado acá. A ver. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla ahora sí? Por favor, ¿me confirman? Estudiantes, ¿se ve la pantalla? ¿Se escucha bien? Sí se escucha. Ya, muy bien, muchas gracias. A ver, voy a aumentar un poquito el volumen. Está lloviendo terrible, ¿no? En toda, creo que es toda La Paz. Ahí está. Ahí vamos a poner. Listo. Entonces, ¿no? Este es el primer elemento, entonces, del contrato social. Renuncia a la libertad individual. ¿Listo? Ahí está. Segundo elemento del contrato social que nos habla Rousseau, ¿no? Seguramente esto va a entrar también parte en su examen. Siempre, estudiantes, es bueno prepararnos del todo, ¿ok? No hay que confiarse porque claramente las preguntas van a cambiar a lo que sí se han postulado al examen de admisión. Ahora, tal vez no, y este va a ser su primer examen en los prefacultativos, ¿no? Entonces, las preguntas van a cambiar. Entonces, siempre es bueno estudiar, ¿no? Analizar todo y no confiarnos, porque acá es para su examen de ingreso, ¿no? A ver, ¿cuál es el segundo elemento del contrato social? La voluntad general. ¿Ya? Miren, dice Rousseau, ¿no? Para que un acuerdo social exista entre un Estado y la sociedad, ¿ya? Debe haber el respeto a la voluntad general. Esta voluntad general, Rousseau lo menciona como el corazón del contrato social. ¿Ya? ¿Qué es la voluntad general? Pues dice que representa el interés común de todos los ciudadanos. Que esto claramente luego va a ir, ¿no?, formándose y lo vamos a nosotros conocer como la democracia. ¿Ya? Entonces, miren, Rousseau, sus obras realmente nos da mucho, vamos a decir, mucho conocimiento. Incluso en las bases, ¿no?, del Estado plurinacional, les comento que sí se han utilizado las ideas de Jacques Rousseau, ¿no? Para el dato, para que ustedes sepan. Ahí. Entonces, esta voluntad representa este interés común de todos los ciudadanos. ¿Y qué dice Rousseau, no? La voluntad general no es la suma de intereses individuales, sino una voluntad colectiva que va a buscar el bien común. ¿Ya? Entonces, ahí está claro, para que exista un contrato social, ¿no? No vamos a hacer caso a los intereses individuales, no. Tiene que ser representativo de una voluntad colectiva que va a buscar el bien común de los demás. ¿Ok? ¿No? Y eso es lo que se debe hacer, pues, en todos los estados, con todas las sociedades, buscar el bien común. ¿No? Este domingo vamos a ir a votar y tenemos que justamente ponernos a pensar en ello. ¿No? Y obviamente se tiene que respetar la voluntad general, ¿no? Este bien común, pues, del nuevo presidente que será, ¿no? Se debe respetar, que obviamente tiene que ser transparente todo esto. Número 3. ¿Qué más habla? Otro elemento del contrato social, la soberanía popular. ¿No? Rousseau analiza y dice muy interesante, ¿no? El poder no tiene que residir en un rey ni en una élite, sino tiene que residir en el pueblo. Y justamente esto también de la soberanía popular es una de las líneas, ¿no?, estatales de lo que ha sido el Estado plurinacional. Ahí más o menos se dan cuenta, ¿no? El pueblo, no tiene que ser la élite, las clases sociales. Entonces esto lo han tomado justamente de esta línea, ¿no? Entonces decía Rousseau, pues la soberanía, esa libertad que debemos tener, debe ser inalienable. ¿Qué significa inalienable? Que no se puede transferir, ¿no? Cuando veamos el primer libro,
se entiende esto, ¿no? Porque se dice que el poder traspasaba de una clase a otra, ¿no? Ahí vamos a conocer quiénes eran los reyes. ¿Habrá habido reyes en lo que habla en su obra? ¿Habrá habido presidentes? ¿Quién eran los que estaban a cargo del poder? Vamos a conocer quiénes eran, ¿no? También dice que la soberanía popular es indivisible, que no se puede fragmentar. O infalible, ¿por qué? Porque siempre busca el bien común. A ver, permítame un segundito. Listo. A ver, muy bien. Continuamos, ¿no? Entonces, ese es el tercer elemento de Rousseau del contrato social. Y justamente, ¿no? Ustedes que ya van a trabajar en base a estas leyes, futuros abogados, ¿qué dicen, no? Rousseau toca que el cuarto elemento también del contrato social debe ser la ley como expresión de la voluntad general, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere que la ley debe ser expresión de la voluntad general? O sea, que una ley tiene que ser en beneficio, tiene que proteger, tiene que mejorar a una sociedad, ¿no? Entonces dice acá Rousseau muy claro, las leyes deben reflejar lo que la comunidad decide en conjunto. Obedecer la ley no es someterse, sino obedecerse a uno mismo como ciudadano, ¿no? Entonces Rousseau indica y dice cuán importante es la presencia de leyes para poder regular, ¿no es cierto?, el comportamiento de las personas. Y él también dice, ¿no? No es sometimiento a una ley, sino es también adquirir la obediencia que uno mismo tiene como ciudadano. Es una expresión de esta voluntad general. ¿No? Y justamente recuerdo cuando les preparaba para el PCA y les decía, ¿no? A ver, la ley 045, ¿quién me puede decir qué es la ley 045 y cuál es su tesis central que maneja esta ley? A ver, adelante, un participante. Sin miedo, a ver, ¿quién me puede decir qué es la ley 045? ¿Nadie? Estudiantes, a ver, alguien, por favor. Si no me equivoco, acerca de la discriminación. Ya, acerca de la discriminación. ¿Cuál es la tesis central de esa ley, compañera? El racismo. El racismo, ya la no discriminación, ¿no? A ver, la ley 045 es la ley contra toda forma de discriminación y racismo, ¿no? Es una ley que se ha promulgado, ¿no? A partir de 2010. Y bueno, ¿a raíz de qué? ¿No? Y justamente vamos a hacer un ejemplo acá. Lo que dice, ¿no? Las leyes deben reflejar lo que la comunidad decide en conjunto. ¿No? Desde el Estado plurinacional de Bolivia decían, ¿no? Y anteriormente, los que se daban, o sea, los que no son tan jóvenes, ¿no? Me imagino que también hay muy jovencitos que tienen 18 años y tal vez no han visto esto, pero pues, pueden preguntar a sus papás, ¿no? O las personas que ya tenemos una cierta edad.
Recuerdan que antes del 2005, antes de que entre Evo Morales incluso, existía, ¿no? Por ejemplo, el derecho de admisión en muchos lugares. Que era el derecho de admisión que las personas, lugares, ¿no es cierto?, daban este derecho de poder rechazar tu ingreso, ¿no? Por tu forma de vestir, por tu color de piel, por tus rasgos físicos, ¿no? Entonces, no tenías ese derecho de poder entrar. Entonces, existía la exclusividad en los lugares. ¿Qué se ha hecho, no? Por esta razón, no solamente eso es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, en otros lados, pues, te discriminaban por ser del área rural, ¿no? Por tu vestimenta, por tu color de piel, por tus apellidos, ¿qué más? Por muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Justamente con esta ley se ha querido, pues, mejorar, vamos a decir, en términos de disminuir este racismo y eliminarlo, ¿no? Y que una sociedad, pues, obviamente, tenga un bienestar, ¿no? Se pueda avanzar y se pueda eliminar todas esas formas de no discriminación. Entonces, con esta ley 045 se han eliminado incluso, porque les comento, ¿no? Existían letreros de nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, con esta ley, pues se eliminó eso, ¿no? ¿Y qué se consiguió? Pues que de una u otra forma, ¿no? Estudiantes, las personas puedan ingresar a espacios, puedan compartir y no puedan sentirse discriminados, ¿no? Por todos los rasgos físicos, sociales o culturales que se tienen. Entonces, justamente la ley, esa es la expresión de mejorar una voluntad general, de avanzar como sociedad. Y claramente, ¿no? Si tenemos un nuevo gobierno, no tendría que esto hacer desaparecer. O incluso, ¿no? Alguna vez he escuchado que, ay, vamos a volver otra vez a ser racistas. No, en realidad, lo que se tiene con una ley es que se debe avanzar como sociedad, no retroceder, ¿no es cierto? Entonces, avanzar y poder mejorar. Entonces, eso es lo que proponía Rousseau, que en el contrato social, ¿no? En este acuerdo que se da entre el Estado y la sociedad, también se respeten las leyes, pero que realmente vaya en favor de una voluntad general. ¿Me han comprendido, no? Entonces, y muchos ejemplos que podemos poner de muchas leyes. Entonces, en este contrato social, ¿no? Él también habla sobre el Estado y el gobierno, que claramente, estudiantes, no es lo mismo. Muchos confunden, ¿no? Que el gobierno es el Estado. No, el Estado es una cosa y el gobierno es otro, ¿no? El Estado es el ente supremo que regula todo el aparato político de una sociedad. Entonces, ¿qué dice Rousseau acerca de esto en su contrato social? Dice, no, las sociedades deben tener un Estado que surja del contrato social y que tenga como función proteger la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. ¿No? Ahí está. Entonces el Estado va a estar ahí como un ente supremo. Pero algo interesante, debe proteger la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. ¿Qué será el gobierno? El gobierno va a ser un instrumento, ¿no?, para ejecutar las leyes, por lo tanto, no es el dueño del poder. Es decir, que el gobierno se convierte en un instrumento, ¿no?, donde los diferentes partidos políticos van a ganar y van a tomar, ¿no?, parte de ese gobierno por el tiempo en que establezca esta sociedad mediante su contrato, ¿no?, este tiempo de gobernar, pero muy claro lo dice Rousseau acá, no es el dueño del poder, o sea, las personas que ingresan al gobierno no deben creerse dueños del poder. Y además que si el gobierno deja de representar la voluntad general, pues el contrato social se rompe, ¿no? En otras palabras nos dice que si el gobierno no va a escuchar al pueblo o la voluntad de las personas, pues este contrato debe romperse. ¿Por qué? Porque no está respetando un elemento principal del contrato social, que es la voluntad general, ¿no? Entonces, justamente en su segundo libro, Rousseau, ¿no?, dice que el contrato social
¿ya? Debe respetarse para evitar las desigualdades que se puede dar entre los hombres. Y que el gobierno va a ser un mecanismo de poder ayudar y evitar las desigualdades y respetar la voluntad general. Ahí está. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el Estado y el gobierno. Muy bien. También, ¿qué otro elemento nos habla del contrato social? La libertad y la igualdad, ¿no? Algo que decía Rousseau en su primer libro decía, ¿no? El hombre ha nacido libre y sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Entonces, ¿por qué decía esto, no, Rousseau? Porque justamente, ¿no? En su estado de naturaleza el hombre vivía libre, pero cuando ya está en la sociedad dice que él se encuentra encadenado y que un ejemplo es que la educación, por ejemplo, es un elemento que encadena al ser humano, que lo vamos a analizar en nuestro primer libro. Las ciencias y las artes también encadenan a este ser humano. ¿Y qué dice él, no? Que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino vivir bajo leyes que uno mismo ha aceptado en su sociedad. Y también, pues, él arguye que en sociedad todos debemos tener igualdad, ¿no? Que todos debemos tener los mismos derechos, pero también se debe tener los mismos deberes. Que claramente en ese tiempo en Europa, cuando ya entremos, ¿no? al análisis de los libros, estos derechos y deberes no hay como tal. No hay una igualdad. Todo va a ir moviéndose, todo se va a generar en desigualdad, van a ver cómo aparecen los vicios, los intereses, cómo se van marcando las sociedades. Pero además Rousseau en su contrato social dice, no, se debe criticar, critica al absolutismo. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la Ilustración, estudiantes estaba viviendo la monarquía, ¿no? Por muchos años, la concentración del poder en una clase social o en un rey. Entonces él critica este absolutismo y dice, no puede el poder concentrarse en estas clases sociales altas o en un solo rey. El poder debe pasar y también el poder debería ser para que alguien del pueblo también tome esto y lo controle, ¿no? Entonces, acá justamente está pues el tema de la monarquía, cómo se va a presentar, que lo vamos a ir viendo también en nuestros libritos, ¿ya? Ahí está. Eso más que todo, estudiantes, y bueno, pues él también en esta obra del contrato social habla sobre su inspiración democrática, ¿no? Justamente toma como un gran ejemplo la Revolución Francesa, cómo ha sido el cambio a partir de esta revolución, y cómo el pueblo, ¿no? Toma ya esta llamada palabra tan importante como es la democracia, porque gracias a la Revolución Francesa se tiene la democracia, ¿no? Y cómo también avanzamos en términos de la educación ciudadana. Entonces, él habla y dice que el contrato social debe enseñar, ¿no? Que la participación es activa y que esto va a ser, pues, clave, un elemento clave para una sociedad justa. Ahí está. Muy bien, entonces eso es lo que podemos decir como una forma de preámbulo de lo que ha sido Jacques Rousseau, ¿no? Con algunas de sus ideas que lo vamos a ir analizando en el primer y segundo librito, ¿ya? Ahí está. Entonces, acá tengo justamente la presentación, ¿no? En el primer libro que vamos a empezar, pues habla sobre el discurso de las ciencias y las artes, que este libro se escribe en el año 1750. Tomen en cuenta los años, ¿no? Porque puede existir una pregunta y decir, ¿en qué año se escribe el discurso sobre las ciencias y las artes? ¿No? Y decimos, ay, no he leído, ¿no?
Entonces, todo estudiantes hay que tomar en cuenta años, fechas, porque algo, un elemento, una idea se nos va y eso puede ser nuestra pregunta hasta de ingreso, ¿no? Para tener nuestra nota. Ya siempre se les pide no confiarse. Entonces, anotemos, ¿no? 1750. En este librito, estudiantes, pues él argumentaba esta tesis de las ideas dominantes de la corriente ilustrada, ¿ya? Que ya les he dicho, ¿no? Que era la ilustración, es decir, de la corriente de este conocimiento basado en la razón. Y cómo la razón, pues, desarrolla las ciencias y las artes. Y cómo este va a corromper a la sociedad. Y en su segundo librito, ¿no? En el discurso sobre el origen de la desigualdad, que lo escribe en el año 1755, ¿no? Pues Rousseau aquí habla y se concentra en una visión idílica del hombre natural, ¿ya? O sea, una visión ideal del hombre natural, pero hace un análisis muy profundo, muy amplio, y muy descriptivo, les voy a indicar, ¿no? Para los que ya están tal vez leyendo el segundo discurso, es un libro muy descriptivo a diferencia del primero. Y si ustedes ven la cantidad de páginas, el primero es mucho menos que el segundo, ¿no? El segundo es una descripción de historias, de situaciones, ¿no? De contraste. Y justamente, pues, él dice acá que permítame un segundito, por favor. Ahorita voy a continuar. Un segundito. Ahí está. Entonces, él dice que justamente, ¿no? Esta visión idílica del hombre natural desaparece cuando este hombre pasa a la fase social. Ahí está. Entonces, estos dos discursos lo vamos a ir analizando, ya vamos a ir ingresando a toda su explicación. Ya, ahí está. Primer libro, 1750, y el segundo libro en el año 1755. Ahí está. Bueno, a ver, entonces vamos a trabajar con las ideas preliminares. Vamos a empezar, estudiantes, con este primer libro, después de este preámbulo que les he dado. A ver, antes de comenzar con el primer libro, ¿alguien tuviera alguna duda, alguna consulta, por favor, si me puede indicar? Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Con este primer librito que tiene, ¿no? Su fase, vamos a decir ahí, de introducción, ¿no? De la primera parte y segunda parte que hace referencia el libro. Entonces nosotros vamos a empezar desde lo que es la primera página, analizando todo ello, ¿ok? Siempre les voy a decir, van a escribir, digamos, primera parte, segunda parte, yo les voy a notificar para ir ingresando. Entonces, ¿qué ideas preliminares podemos decir de este primer libro que vamos a empezar? El discurso sobre las ciencias y las artes. Ya empezaremos con esas ideas preliminares. ¿Qué significa ideas preliminares? Que estamos ingresando a nuestro librito. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces. El discurso sobre las ciencias y las artes nos dice que son obras ya reunidas en este volumen de Jean-Jacques Rousseau, que, nuevamente repito, él, ¿no es cierto?, nace en el año 1712 hasta 1778. Y en este primer libro de este discurso sobre las ciencias y las artes, sienta los fundamentos de su pensamiento filosófico y social. ¿No? ¿Qué dice para empezar en estas ideas preliminares sobre este discurso, no? Pues él dice que establece la bondad de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se basa una bondad que se da en el estado natural de las personas? Y cómo se corrompen
por los avances de la sociedad. Entonces, acá nos dicen, ¿no? Cómo el ser humano se corrompe por los avances de la sociedad. Una sociedad que claramente no va a ser justa, no va a ser, ¿no? Una sociedad educada, una sociedad no, más al contrario, va a ser una sociedad injusta, desigual, que va a dar desigualdad, que va a generar vicios, ¿no? Que va a generar todos los males. Eso es lo que nos dice Rousseau. A ver, ¿qué más? ¿No? Del libro. Empezaremos ya con esta parte del libro, introduciéndonos a las primeras páginas, ¿ya? ¿Qué nos podemos decir del libro? Bueno, es una obra, estudiantes, que va a lanzar a Rousseau a la fama, ¿ya? Este libro de las ciencias y las artes, de 1750, se considera que ha sido el ganador de la Academia de Dijon, ¿ya? Un reconocimiento muy importante a lo que ha sido el tema de la filosofía y las obras de literatura, ¿no? Entonces es un libro que pues va a lanzar a la fama a Rousseau con todo su pensamiento filosófico, ¿no? Y las ideas que va trabajando. Ahí está, a ver, vamos copiando. Ahí está, ¿no? Entonces, en este libro se va a basar en una tesis central. ¿Cómo se basa el progreso de las ciencias y las artes? ¿Cómo se da este progreso de las ciencias y las artes? Y Rousseau, en todas sus páginas, ¿no? Va a ser reiterativo en indicar, bueno, las ciencias y las artes hace esto, esto, esto. Va a mostrar todo lo negativo que Rousseau claramente no quería, ¿no? Que las ciencias y las artes penetren de esa forma a las sociedades, sino que se dé de una situación diferente y que pueda generar el bienestar y no el mal, como estaba causando justamente estos dos elementos, las ciencias y las artes, ¿no? Él dice, muchas personas, las sociedades dicen que con la llegada de la ilustración, con la incorporación, ¿no? De la razón como actividad intelectual, pues las sociedades deberían mejorar, ¿no? Las sociedades deberían avanzar. Pero Rousseau decía, no, realmente con ese progreso de las ciencias y las artes, no mejora la moral del ser humano, sino más bien ha corrompido todo lo que él llama las costumbres y virtudes de los seres humanos. Y justamente Rousseau va a poner ejemplos, ¿no? ¿A qué se refiere que son las costumbres? En su primer libro, va también a hacer alusión a qué es virtud en las sociedades. Y va a criticar fuertemente cómo estas ciencias y artes han corrompido justamente a esto que tenían los seres humanos, ¿no? Él decía lo siguiente: no hay relación necesaria entre conocimiento y virtud, ¿no? ¿Por qué decía esto? Que es la tesis central de su primer libro, que no hay relación entre conocimiento y virtud. O sea, él decía, el conocimiento va a generar ciencia y la ciencia va a generar que se corrompa el ser humano. En cambio, la virtud son los valores,
¿no? La virtud es todo lo bueno, pero claramente la razón había opacado esta virtud, porque las personas estaban concentradas en generar más conocimiento, en generar más ciencia, y se habían olvidado que lo más importante, los valores, ¿no? Que ellos tenían que trabajar, ¿no? Entonces, seriamente esto, entonces es la tesis central que se va a concentrar Rousseau. Y, ¿no es cierto? Hay una frase que él empieza en su libro. Él dice, ojo, cuando vean este paréntesis con 3 puntitos, quiere decir que he oprimido algunas palabras y lo estoy tomando la tesis central, ¿ya? Dice, ¿no? Las ciencias y las artes cubren guirnaldas de flores, ¿no? De las cadenas que las agobian. ¿Qué significará esta frase que empieza Rousseau en su libro? Él dice, ¿no? Interpretando que las ciencias y las artes estudiantes, ¿ya? Son falsas flores que se están poniendo encima de cadenas que realmente están agobiando y destrozando la sociedad. Que las flores están ahí, ¿no es cierto? Imagínense ustedes ahí, bueno, tenemos ahorita una pizarrita, ¿no? Pero es una cadena, imagínense, y encima están las flores adornando, pero que claramente esa cadena está agobiando a esa sociedad, pero que nosotros solamente vemos las flores como algo bueno que está pasando. Entonces él dice, eso es lo que aparenta las ciencias y las artes, pero verdaderamente están agobiando a esta sociedad, ¿no? Y por eso es que arguye justamente a esta frase, ¿no? Y para ir terminando la clase de hoy, y ya vamos a ir, la siguiente semana vamos a empezar a avanzar, nos dice, ¿no? Que para Rousseau, ¿no? Y ya empezando su libro, dice, ¿no? Que la sociedad se considera una mascarada, ¿no? Que la sociedad es todo apariencias, se basa todo en protocolos y las personas, ¿no? Están a través de una falsedad social. ¿Cierto o no es cierto? Imagínense, miren, Rousseau esto ya está hablando en su libro en el siglo XVIII. Ahora estamos en pleno siglo XXI. Y ustedes dirán ahí, ¿no? Sí, realmente es así, ¿no? La sociedad es una mascarada, pues las personas nos ponemos máscaras en diferentes escenarios. Y él claramente dice, ¿no? Que las personas son falsas socialmente, que no se muestran como son. ¿Por qué? Porque lamentablemente las virtudes o la virtud había sido sustituida por el decoro superficial, ¿no? Es decir, que las personas solamente, ¿no? Desde ese tiempo, desde el siglo XVIII, solo pensaban en mostrarse superficialmente. Pero ¿y qué de los valores? ¿Qué de las virtudes? Se habían olvidado las personas. Entonces, por eso arguye que la sociedad, pues, es una máscara de apariencias falsas, ¿no? Pero él sí toma en cuenta algo muy interesante, ¿no? Y él dice, ¿qué es mi modelo de virtud? Dice Rousseau, y justamente él ya va a nombrar más adelante en sus libritos, ¿no? Estamos en las primeras páginas, estudiantes, por si acaso, ¿no? ¿Qué modelo de virtud entonces Rousseau toma si las ciencias y las artes están, ¿no? Negativo, cómo ha penetrado en la sociedad de forma negativa? Pues él dice, ¿no? Que el modelo de virtud es un ciudadano devoto a la comunidad. ¿Qué significará un ciudadano devoto a la comunidad? ¿No? A ver, cuando decimos bailamos por devoción, ¿no? Bailamos pues por un favor religioso, una admiración, ¿no? Lo mismo. Rousseau dice, el modelo de virtud debería ser que un ciudadano, ¿no es cierto?, tenga la admiración, tenga respeto hacia su comunidad, tenga ese amor hacia la comunidad. Y él pone el ejemplo en sus libros que los modelos de virtud que se había dado en ese tiempo se inspiraba
en los casos de España, ¿no? De Roma y Ginebra. Y también vamos a ver más adelante de Esparta. Él lo tomaba justamente esto, ¿no es cierto? Como modelos de virtud. ¿Ya? Y que justamente, permítanme un segundito, ahí está, ¿no? Decía, ¿por qué voy a tomarlos como modelos de virtud a estas naciones? ¿Por qué? Porque ellos tenían virtudes guerreras. ¿Ya? Y él decía, ¿no? Lo siguiente, no son estas virtudes guerreras por amor a la violencia, sino por amor a la patria y a la comunidad. Entonces, vamos a ver una serie de ejemplos. Estudiantes, no se preocupen, ¿no? Porque ahorita estamos entrando al librito, estamos en las primeras páginas. Entonces, él dice, modelos de virtud, está Esparta, esto aquí ha sido un error, Esparta, Roma, Ginebra. ¿Ya? Que ellos tenían virtudes guerreras, que estas naciones de Esparta, Roma y Ginebra no habían permitido el ingreso de las ciencias y las artes. ¿Ya? Por eso es que Rousseau dice, ellos sí son modelos de virtud. Ellos aún continúan luchando por su patria y por su comunidad. Y más adelante, bueno, en las siguientes clases les mostraré por qué son modelos de virtud, ¿no? A diferencia de otros, porque en realidad dice que todas las naciones tenían esta virtud, pero lamentablemente como entran las ciencias y las artes, vamos a ir viendo cómo estas sociedades van cambiando, ¿no? Y se alejan justamente de este elemento. Y para terminar, por favor, y justamente era lo que teníamos que empezar, ¿no es cierto? Y me he hecho esa pausa de los conocimientos. Nos dice que justamente, ¿no? La época donde se ha llevado a cabo todas estas situaciones, ¿ya? Donde han expresado su resentimiento y angustia existencial, ha sido en la Ilustración, ¿no? Entonces, Rousseau hace su crítica muy fuerte porque las ciencias y las artes llega justamente con este movimiento que es la Ilustración. Ya, y con esto vamos a terminar la clase de hoy diciendo, la Ilustración, ¿qué es? La Ilustración se consideraba, ¿no? Y se considera hasta en la actualidad, el movimiento intelectual, cultural y filosófico que ha surgido en Europa en el siglo XVIII. Y se conoce como el siglo de las luces, ¿no? Ahí está. A ver, vayan copiando un ratito, por favor, ¿no? La Ilustración. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que mencionar la Ilustración? Porque, como les digo, la Ilustración, ¿no es cierto?, va a ser el momento clave donde se va a desarrollar el libro de Rousseau y se va a generar todas las críticas y el análisis filosófico de su primera obra. ¿Por qué es el siglo de las luces? Porque ha sido un despertar para la humanidad. ¿Ya? Un despertar basado en un conocimiento, basado en la razón, ¿no? Y justamente el objetivo de esta época tan importante ha sido el promover el uso de la razón, de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Que claramente sabemos que pues esto liberaba de la ignorancia, de la superstición, de la tiranía, incluso de la monarquía. Y ya para finalizar, ¿qué decía Rousseau en estas primeras páginas? Pues que justamente pues la Ilustración con la llegada de la razón, de la ciencia, del conocimiento, de las artes, traía un enemigo y este enemigo era la desigualdad, ¿no? ¿Por qué? Porque esos enemigos a través de la desigualdad, ¿no?, habían traído pues la riqueza, el lujo,
la ociosidad en las sociedades, ¿no? Y todo esto había traído la corrupción moral, ¿no? Eso es lo que argumenta Rousseau. Estas ciencias y estas artes traen riqueza, traen lujo, traen ociosidad y por ende se genera la corrupción moral, ¿no? Que para terminar esta clase dice, ¿no? Las ciencias y las artes, dice Rousseau, no son la causa, sino son el síntoma de una sociedad injusta. Ahí está. Entonces, nuevamente repito, para Rousseau, las ciencias y las artes no son la causa, estudiantes, sino va a ser el síntoma de todo lo que va a generar y van a ser, ¿no es cierto?, una sociedad injusta. Muy bien, entonces hasta aquí ya es, sí, 55, ¿ya? Bueno, entonces esta ha sido la clase, vamos a decir, de preámbulo. Ya estamos ingresando a las primeras páginas del libro. Espero que haya sido de su entendimiento y bueno, ya en las siguientes clases vamos a entrar al análisis, ¿no? De todo lo que va a ser el primer y segundo libro en este tiempo de que nos queda, ¿no? De octubre y noviembre, y así es como vamos a ir explicando para que ustedes también tengan ese aprendizaje significativo de lo que son estas dos obras, ya, de Rousseau. ¿Alguna consulta, duda antes de despedirnos, estudiantes? Muy bien, creo que no hay dudas, no hay consultas, entonces por eso es que les he explicado, ¿no? La primera parte sobre los conocimientos para que ustedes comprendan, porque a veces, ¿no? Si nos saltamos a la ilustración, wow, es como que, ¿qué era la ilustración? ¿Qué es la razón? ¿No? Y nos podemos ahí equivocar. Entonces, con esta, vamos a decir, con esta línea del tiempo, esta secuencialidad que vamos manejando, ¿no? Nos ayuda también a poder comprender, ¿ya? Que les vaya muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Voy a dejar de compartir la pantalla. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, licenciada.